El aparato que detectó las ondas gravitacionales, LIGO, tiene 2 brazos de 4 kilómetros de longitud. Existen 2 aparatos iguales a 3.000 kilómetros de distancia que comparan sus mediciones. Las ondas que se detectaron provienen del choque de 2 agujeros negros, 29 y 36 veces más grandes que el Sol. El hallazgo de las ondas fue revisado por más de 1.000 científicos. Se considera al espacio-tiempo como la cuarta dimensión. Después de graduarse, Einstein tardó más de 10 años en encontrar un trabajo como académico. Algo que es muy interesante en la ciencia y en la investigación científica es que no siempre encuentras los resultados cuando haces un experimento que estabas esperando. De hecho, a eso es a lo que le llamamos dentro de la comunidad científica un momento eureka. Claro. Algo que no esperabas que sucediera y que es lo que da pie a nuevos avances en el conocimiento. Pues en el caso justamente de la relatividad, el descubrimiento de ondas magnéticas o de ondas en el espacio recientemente es uno de los grandes avances y una de las grandes fiestas científicas. Y qué impresionante que hubo más de 1.000 científicos supervisando. Involucrados, pero bueno, si escucharon, es momento de poder compartirte un mensaje específicamente preparado para ustedes que están ahí en la Tierra y que necesitan cultura vial. Por favor. Así que vamos a escucharlo y regresamos. Y luego chequen el experimento, que me encanta. Les va a gustar. No te distraigas con el celular mientras manejas. Lleves animales o personas entre brazos y piernas y evita escuchar música a un volumen alto porque te distraes. Y al manejar, debes poner tus 5 sentidos alerta. Artículo 38, fracción segunda. ¿Sabían que una pila común y corriente puede contaminar hasta 3.000 litros de agua? Así que es súper importante que sepan cómo recolectar adecuadamente los desechos. Chequen este consejo para que aprendan a hacerlo. Si tus juguetes necesitan baterías para ser utilizados, compra baterías recargables. Si algunos de ellos todavía tienen baterías desechables, no las tires a la basura. Hay centros de recolección especializado en estaciones de camiones y metro que les darán un manejo adecuado. Hola Dani, hola Pisu, bienvenidos de nuevo a la Tierra. El día de hoy vamos a trabajar con un experimento que llamamos botellas de colores. En realidad lo que vemos como color pues no es más que cómo se refleja la luz en una sustancia particular. Y como vamos a ver en este experimento, pues si jugamos con algunas cuestiones de la química, vamos a poder ver cómo estos colores nos pueden engañar y al parecer las cosas no serían del color que pensamos de lo que son. Aquí lo que vamos a tener es una botella llena de agua normal, a la cual le vamos a poner una buena cantidad de miel o de jarabe de maíz. Esto lo hacemos porque la reacción química que vamos a llevar a cabo requiere a la molécula del azúcar, a la glucosa, como una de las partes para llevarse a cabo en la reacción. Una vez que mezclamos el azúcar con la miel con el agua, vamos a utilizar otro reactivo que lo pueden conseguir de forma muy común en los acuarios, se utiliza en acuarismo, que es el azul de metileno. Vamos a poner algunas gotas de azul de metileno para darle un bonito color azul a nuestra solución. Y aquí empieza a ponerse la cosa interesante. Vamos a utilizar otro reactivo. Esta es una solución de hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es una base muy fuerte, por lo cual si te cae en la piel te puede quemar. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Y observen ustedes cómo voy depositando el hidróxido de sodio en la botella azul. Y poco a poco, si esperamos unos segundos, vamos a ver qué pasa con este color azul. De pronto vemos que el color azul se empieza a desaparecer y tenemos de nuevo una solución completamente sin color. ¿Esto por qué está sucediendo? Porque los reactivos que estamos mezclando en esta botella van a estar intercambiando átomos de oxígeno y resulta que el azul de metileno necesita, para que tenga su color azul,
estar de una forma con oxígeno en su composición para que se pueda ver ese color azul característico del mismo. Entonces, por eso, si yo abro la botella, dejo que entre un poco de aire y la vuelvo a agitar, vamos a ver que de transparente la solución vuelve a adquirir una tonalidad azul, la cual de nuevo, si volvemos a esperar un poco de tiempo, va a volver a desaparecer y vamos a tener la botella de nuevo con un líquido transparente. Adicionalmente a esto, podemos hacer todavía más interesante el experimento, y lo que vamos a hacer va a ser adicionar otro reactivo químico a nuestra mezcla que nos va a permitir generar lo que conocemos como una reacción de semáforo. Esto quiere decir que se llama reacción de semáforo porque el reactivo que vamos a adicionar, que se llama índigo carmín, lo que va a hacer es generar otras moléculas que van a hacer que nuestra solución pueda pasar de un color verde a un color amarillo y a un color rojo. Entonces vamos a mezclar nuestra solución. Aquí ya tenemos nuestra solución amarilla. Aquí ya está perfectamente amarilla rojiza. ¿Y qué va a pasar si la agito? Vemos que cambia inmediatamente el color verde. Ahí tenemos el siga del semáforo. Y poco a poco, mientras la solución empieza a perder oxígeno, vamos a empezar a ver que se va a dar un cambio de color en nuestra solución. Ahí ya empieza a formarse el amarillo. Y finalmente un tono más rojizo. Como pueden ustedes ver, entonces, si nosotros conocemos las reacciones químicas y cómo están funcionando, vamos a poder entender que lo que nosotros entendemos como color, pues no es más que la forma como se refleja la luz en las sustancias que vemos, y que la composición química de estas sustancias va a influir mucho en los colores que vemos. Otra vez vamos a hacer el experimento. Si lo agito un poco para hacer un remolino, vamos a ver que la parte superior es la que preferencialmente se va a pintar de verde, y la parte inferior continúa roja porque aquí estamos metiendo más oxígeno a la mezcla que en la parte de abajo. Vamos a repetirlo. Mezclamos, se incorpora oxígeno a la mezcla, queda verde. Mientras se disipe el oxígeno en nuestra solución, vamos a ver cómo cambia de color la botella. Muy bien, pues esperemos que les haya gustado este experimento el día de hoy, las botellas de color y la química del color. Muchas gracias. Bueno, y para entender mucho mejor sobre la teoría de la relatividad, hoy te voy a recomendar una aplicación que permite entenderla y entender su aplicación dentro del estudio de los fenómenos dentro del universo. El nombre de la aplicación es General Relativity. Desde su oficina de la nave de qué rayos, General Relativity. Gracias, Dani. Esta aplicación tiene información relacionada con cómo la relatividad permite y mejora el estudio del universo. Y hablamos de agujeros negros, de galaxias, de distancia entre galaxias y cómo se afecta esta distancia justamente de acuerdo a la observación, es decir, a la relatividad. Ahora, chequen la siguiente información porque está de verdad de no creerse. Todos los objetos ocasionan un efecto en el campo gravitacional. Incluso tú, mientras ves qué rayos, tienes un efecto en el universo. Cuando Einstein cumplió 5 años de edad, su padre le regaló una brújula. El hecho de que siempre apuntara hacia el norte despertó su curiosidad y marcó su vida. Einstein casi nunca trabajó en un laboratorio. De hecho, cuando era joven trabajó como burócrata en una oficina de patentes. Einstein no pudo empezar a hablar de manera correcta hasta que cumplió 4 años de edad. La fuerza gravitacional afecta a la luz y el sonido. Mientras están dentro de un campo gravitacional, las ondas tienden a estirarse mientras más se alejan. ¿Ven? Se los dije, se me fue rapidísimo el programa.
A mí también, Pisu. De verdad no quiero que se acabe. El tema de hoy estuvo increíble. A cambio, la felicidad que nos da saber que nos vamos a ver la próxima semana lo balancea un poco. Al final, relatividad. Así es. Muchas gracias por acompañarnos en este programa que espero que les haya gustado tanto como a nosotros. Exactamente. Y estás viendo en este momento las redes sociales de Capital 21 a tus órdenes para que podamos conversar, para platicar y conocer los temas que tú quieres ver en este programa. O también se pueden poner en contacto directo con nosotros. Yo estoy como Pisu en Yo redes estoy sociales. Como @Dani Luján. Y estamos con todo gusto a tus órdenes, así que ya lo saben, próximo martes, 6 de la tarde. Yo soy Pisu. Yo soy Dani Luján. Y esto fue ¿Qué rayos? Misión Marte.